Están como piedras nuestras papitas. Es así como debe quedar, hermanos y hermanas, el chuño. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video. En este video estaremos haciendo el proceso de deshidratación de la papa. ¿Alguna vez han escuchado hablar del chuño? Pues chuño es un alimento milenario que se los realiza en nuestras comunidades del altiplano, en la zona andina. En este video pues vamos a mostrar cómo se hace el chuño, la papa deshidratada. Pues vayamos a hacer nuestro chuño. Lo primero que se hace en el proceso de la elaboración del chuño es escoger la papa. En este sector vamos a hacer nuestro chuño, pues en este lugar que es planicie, ahí es donde vamos a tender nuestra papa. Sí, hermanos, se tiende la papita, pues para que pueda helar. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Pues y es así como se extiende la papa para hacer chuño, para deshidratar. Pues ya está oscureciendo, ya casi ya no se ve, poco a poco. Y la luna también ya está saliendo. Como podemos apreciar más arriba, veamos, ahí está la luna, pues ya está saliendo. Y justo en el fondo una estrella, ¿ven algo que está brillando? Ese es una estrella. Uno de los indicios que marca si va a helar o no es el cielo. El cielo generalmente se torna de color amarillo, tipo naranjado. En las orillas se puede apreciar un color naranjado, tipo amarillento. Entonces esto significa que va a helar fuerte. Ya es otro día, hermanos y hermanas, ya amaneció, ya llegó el Huilcatata, pues estamos justamente en el lugar donde hemos extendido nuestras papas. Veamos qué tal están. Ahí están nuestras papas, hermanos y hermanas. ¿Qué tal? A ver, veamos si están congeladas. A ver, van a escuchar un sonido que debe emitir, como piedras. Ahí está. Sí, están como piedras nuestras papitas. Vamos a pelar un poquito. Ahí está. Y si aún falta, entonces en la noche todavía vamos a dejar uno más para que se congele. ¿De cómo podríamos saber si ya está listo para pisar el chuño? Vamos a pelar esta papita y vemos realmente si falta o no. Así, estamos pelando, hermanos y hermanas. ¿Qué tal? Vemos. Vean, hermanos. Solo se ha pelado este sector y por este lado todavía no se puede pelar. Todavía sigue siendo papa, aún no es chuño. Esta parte es más flexible, entonces significa que ya está deshidratada. Pero esta parte todavía no se mueve fácil
y aún es duro y tampoco se puede pelar. Entonces esto significa que todavía una noche más hay que dejar helar esta papa, o 2 todavía, hay que ver, ¿no? Entonces debe estar por completo deshidratada. Después de ello recién se la va a pisar. Después de haber hecho helar noches, hermanos y hermanas, pues el siguiente procedimiento es el pisado. Dependiendo de la helada, pues puede variar el procedimiento. Puede helar una noche, 2 noches, hasta 3 o 4, puesto que la helada puede ser fuerte o bajo. Entonces, en algunos lugares, en una noche hacen pasar y ya está deshidratado por completo la papa y luego inmediatamente lo pisan. Pero en algunos lugares la helada no es tan fuerte, entonces 4 noches, 3 noches podría ser. Y en este caso nosotros ya tenemos la papa deshidratada totalmente. Ahora lo que vamos a hacer es pisar. Vamos a pisar, vamos a descascarar las papas deshidratadas o el chuño. Como vieron, hermanos y hermanas, hemos descascarado con nuestros pies. Ese es el procedimiento. Como verán, aquí ya tenemos los chuños ya descascarados, aunque aún falta, porque luego de esto viene ya el pelado, ¿no? Con la mano vamos a pelar por completo. Pero es de esa forma como se nos realiza. ¿Qué tal, hermanos? Pues así se pisa el chuño. Ahora vamos a lavar. Aquí ya tenemos los chuños. Esto hemos descascarado con los pies. También se puede hacer de forma manual, con las manos también se los hace. Verán aquí todavía tiene algunas cáscaras, ¿verdad? Unas cáscaras tiene todavía. El resto lo vamos a hacer de forma manual, ya con las manos. Entonces vamos a lavarlo y pues vamos a poner en este 8 bañador. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está riquísimo, pues con un ISPI 100 puntos. Rico, hermanos.
Y es así, hermanos, como se realiza el procedimiento del chuño. ¿Qué les parece? Pues una vez ya aquí puesto, una vez que ya hemos lavado, ahora lo que vamos a hacer es llevar. Vamos a volver a extender en el piso y vamos a hacer congelar esta noche más. Y luego vamos a dejar ya secar. Después de haber pisado ya el chuño, el siguiente proceso es el pelado. Hay que pelar, hermanos, hermanas. Como pueden ver, aquí ya tenemos el chuño. Entonces esta noche ha helado y después de eso lo que hacemos es pelar. Como podemos ver, tiene todavía cáscaras. Hay que dejar totalmente pelado. Me encuentro con mi tía Juana Marca, tía Arunta. Ahí está la tía Juana. Les presento a mi abuelita Celestina Choquetarqui. Awicha, kamarar aruntama kamsam amparaitama. Ay, camar. Está mi abuelita Celestina Choquetarqui desde la comunidad Yariwa de Nachoca. Arunta si muy quisiera comer, yo que somos tu casa. No te invitas, no cuidas. Es así como debe quedar, hermanos, hermanas, el chuño. ¿Qué les parece? Totalmente peladitos, con ninguna cáscara. Aquí están los que están con cáscara, todavía falta pelar, y aquí están las cáscaras. Luego de haber pelado ya, pues se hace helar una noche más y luego hay que extenderlos ya así, como están viendo, y esto simplemente ya va a secar, nada más, solo ya va a secar y pues ya va a convertirse como en piedritas, ¿no? Se vuelven un poco duros y también se cambian de color como esta, ¿no? Ya se vuelven un poco negritos. Ya pasaron varios días, pues nuestro chuño ya está seco. Y tenemos, este es el chuño que hemos hecho, hermanos y hermanas, totalmente seco. No sé si escuchan un sonido, a ver, es como aquella vez que hemos hecho helar. Ya están como piedritas. Este chuño puede durar muchos años, hermanos y hermanas. Podría aguantar 20 años. Este es un alimento milenario que hoy en día se practica en nuestras comunidades. Un chuño muy rico y remoja rápido es cuando está pasado muy bien con la helada. Cuando no lo haces pasar bien con la helada, pues el chuño no podría remojar fácilmente, ¿no? Podría demorar más tiempo y también no es tan rico. Y es así, hermanos y hermanas, como concluye este video. Coméntenme aquí abajito qué les ha parecido. Así se hace el chuño, hermanos y hermanas. Pues suscríbanse a este canal y no se olviden pues activar la campanita, así para que YouTube les notifique que subí un nuevo video. Nos estaremos viendo, hermanos y hermanas, en el siguiente video. Hikisinkama Hilanaka Kuyakanaka.